De todas las contradicciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una que resulta particularmente sorprendente y muy dolorosa para quienes conocen y han seguido de cerca su trayectoria política. Y estoy hablando de su desdén e incluso de su traición a la democracia, esa democracia que de manera paradójica él mismo ayudó a construir y que hoy desde el poder pisotea impunemente. Porque nadie puede negar que el hoy presidente de la República durante años se opuso al antidemocrático sistema de partido único que gobernó México. Ese país del dedazo y del destape que el escritor Mario Vargas Llosa describió como la dictadura perfecta. Ese México que el presidente López Obrador pareciera querer revivir desde Palacio Nacional. López Obrador fue cercano a la corriente democrática del PRI. En los 90 denunció prácticas fraudulentas y abusivas por parte del régimen. En el 2000 se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal y entre el 2004 y el 2006 López Obrador denunció de manera reiterada que el entonces presidente Vicente Fox intentaba evitar su llegada a la candidatura presidencial, pues utilizando todo tipo de artimañas, declaraciones, campañas sucias, manipulación de los medios de comunicación e incluso el famoso juicio de desafuero al que muchos nos opusimos entonces. Se trata pues de una larga lucha que hizo creer a millones de ciudadanos en el carácter democrático de López Obrador. Sin embargo, las primeras señales, y bien claras de lo contrario, vinieron con sus sucesivas derrotas en las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012, porque ninguno de los dos casos reconoció los resultados, sino que se dedicó a denunciar presuntos fraudes electorales e incluso hizo su famoso plantón de reforma y se autonombró presidente legítimo de México. Y es bastante revelador el hecho de que en todos sus años de carrera política el presidente López Obrador nunca ha reconocido una derrota electoral. Pero estos amagues parecen un juego de niños de verdad con lo que sucedería desde el 2018, cuando por fin llegó a Palacio Nacional. Y fue ahí donde pudo quitarse la máscara, dejando ver su verdadero carácter autoritario. Fue a partir de ese momento cuando se encargó de desmoronar la imagen de demócrata que lo había proyectado a la presidencia de la República. Desde entonces, el presidente se ha dedicado a descalificar, a insultar e incluso a atacar directamente a periodistas, a los órganos autónomos, en particular al Instituto Nacional Electoral, que no solo es el encargado de vigilar las elecciones, sino que fue el órgano que le dio la victoria a él y a su partido en las elecciones del 2015, del 2018 y del 2021. El presidente también impulsó una reforma electoral bastante regresiva que busca reducir enormemente el presupuesto y la capacidad operativa del INE y que pretende acabar con los legisladores de representación proporcional. Vamos, es como si se hubiera olvidado de que ese órgano electoral es un aliado y no un enemigo de la democracia, o como si inconscientemente deseara que otra vez la Secretaría de Gobernación se convierta en la encargada de contar los votos. Dije inconscientemente, pero quizás sea muy conscientemente. Y por si fuera poco, durante los diversos procesos electorales, el presidente ha hecho campaña y lo hace abiertamente, declarando todas las mañanas a favor de sus candidatos y en contra de los opositores, y utilizando justamente sus políticas, en especial los programas sociales, para incidir de manera ilegal en la opinión de los ciudadanos. El INE, el INE ha tenido que pedirle varias veces que se abstenga de intervenir en el proceso electoral. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es como si una vez en el poder el presidente se hubiera dedicado a destruir con todas sus fuerzas las escaleras que le permitieron
a él mismo subir a la presidencia y a llevar a cabo todas las prácticas que denunció desde la oposición. Pocas muestras de verdad tan lamentables de esta contradicción del presidente López Obrador, como pues la que vimos, por ejemplo, y para no irnos muy lejos, en la mañanera de ayer, a una semana solamente de las elecciones. Primero habló de los dos proyectos que están en disputa el próximo 2 de junio. Es más que una elección, lo del domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación. Y después se dedicó ilegalmente a promocionar lo que él considera que son los principales logros de su gobierno y a promover de manera velada los programas sociales, a insultar a los partidos y los líderes que integran la oposición y con toda la experiencia política que lo caracteriza, a hacer un llamado para que la gente vote por el movimiento político que todavía hoy él dirige. No nos engañemos, lo dirige él. Vamos, incluso llegó a insinuar que el camino de Morena es el único camino democrático. Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. ¿O queremos que sí, de verdad, se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia? Y así en una sola conferencia, el presidente hizo todo lo que no debía hacerse. Y no debía hacerse porque es ilegal. Y lo que durante años muchos creyeron que él particularmente no haría nunca, utilizar el poder presidencial para incidir y para manipular las elecciones. Y lo hace sin temor y sin vergüenza, sin el más mínimo recato y pudor, porque sabe que no le va a pasar nada. El piso electoral no está ni puede estar parejo cuando a solo 7 días de que se abran las casillas desde Palacio Nacional se le indica a la gente por quién tiene que votar. Durante años muchos ciudadanos nos preguntamos si el presidente López Obrador era un demócrata de verdad o de mentira. Con comportamientos como el de ayer, pareciera que a lo largo de su trayectoria política, el presidente solamente utilizó tramposamente el discurso de la democracia para llegar al poder. Este comportamiento es propio de un ambicioso vulgar, usando sus palabras, y no del estadista que dice ser. Y sin embargo, yo tengo esperanza, porque puede que el presidente no esté actuando como el demócrata que prometió, pero estoy segura de que el próximo 2 de junio las ciudadanas y los ciudadanos vamos a demostrarle a él y a todos los políticos que creen que pueden manipularnos, que nosotros sí creemos en la democracia, que nosotros sí queremos construir una democracia cada vez más robusta, que nosotros sí somos demócratas. Como diría ya saben quién, el pueblo de México es mucha pieza y sí lo somos. Los presidentes se van, pero la democracia, esa se queda. Yo soy Adela Micha.